¿Qué pasa, jóvenes? Hoy vamos a ver cómo sustituir y las ventajas de cambiar este tipo de fichas en nuestras conexiones eléctricas por este otro. Así que sin más, vamos al lío. Bueno, pues para poneros un poquito en contexto de cómo descubrí y cómo empecé a utilizar este tipo de fichas para las conexiones eléctricas, en el piso donde actualmente vivo he tenido que rehacer la instalación eléctrica por completo y también he instalado una serie de dispositivos domóticos. Entonces ha sido un proceso que he ido haciendo poco a poco y cuando empecé con el proceso pues estuve buscando alguna alternativa a las fichas tradicionales de tornillo que me permitiesen pues realizar conexiones más rápido, si tenía que cambiar cualquier cosa y demás, pues poder hacerlo de una forma más sencilla y sin tener que tener claro desde el principio cómo iba a realizar la instalación. Por ejemplo, he ido bajando enchufes en diferentes zonas de la casa, también interruptores, conectando diferentes dispositivos domóticos en los propios registros de los interruptores o en las cajas de derivación. Y eso, quería algo que fuese un poquito más cómodo que tener que andar atornillando todo el rato y desatornillando este tipo de fichas cada vez que quisiese hacer un cambio en la instalación. Entonces, buscando por internet, encontré estas Wago, son Wago 221, que la verdad en aquel momento me parecieron una alternativa muy buena a las fichas tradicionales. Básicamente el funcionamiento es muy sencillo, simplemente tienen una pequeña pestaña que tenemos que levantar, introducimos el cable por la parte de abajo y luego cuando cerramos ya automáticamente queda el cable trabado. Entonces esto nos permite muy rápidamente realizar conexiones, cambiarlas o modificar cualquier número de conexiones en una caja simplemente cambiando una ficha de 3, por ejemplo, por una ficha de 5. Mi experiencia con ellas hasta ahora, pues la verdad, muy satisfactoria. Compré simplemente 3 cajas con las fichas de 5, de 3 y de 2 y con esas he conseguido hacer pues prácticamente la totalidad de la instalación de la vivienda. Tengo numerosos dispositivos domóticos, tanto control de persianas como iluminación, como algunos enchufes e incluso la caldera. Y la verdad, el decidirme a utilizar este tipo de conexiones ha hecho que todos los cambios y todas las nuevas instalaciones que he ido realizando durante estos años pues hayan sido muy sencillas y que haya podido cambiarlas e irlas adaptando según iba experimentando con diferentes alternativas de una forma muy sencilla. Ahora os voy a explicar en detalle cómo funcionan estas fichas y un poquito las principales ventajas que tienen con las tradicionales de tornillo. Pues aquí tenemos las fichas tradicionales y las Wago 221 que os voy a mostrar. Primero vamos a empezar con las fichas tradicionales. Tenemos diferentes tamaños para diferentes tipos de sección de cable. Cuanto más grueso sea el cable, pues mayor será el tamaño de la ficha y el orificio que tendremos en el interior de la ficha pues será de mayor tamaño para permitir acomodar el cable. Entonces, en este tipo de fichas, vamos a quedarnos solo con la negra. Lo que tenemos son una serie de tornillos en la parte de arriba y los orificios de entrada de los cables por los laterales. Básicamente lo que hacen estas fichas es comunicar los cables de izquierda a derecha, es decir, las podemos incluso cortar a la mitad, vienen todas juntas simplemente por comodidad, pero la conexión es únicamente entre los elementos que vayan en esta dirección conectados en las fichas. Las fichas en esta dirección no conectan para nada los cables. Entonces lo que tenemos son una serie de tornillos en la parte superior y para realizar una conexión lo primero que tenemos que hacer es aflojar estos tornillos para que se separen de la parte inferior y dejen espacio para poder pasar el cable. Entonces ahora por aquí vamos a poder introducir el cable. Hay quien, dependiendo del tipo de conexión que se quiera hacer, introduce 2 cables por un lado, pero lo recomendable es siempre introducir un extremo de un cable por un lado y otro extremo por el otro. Pero imaginar que ahora queremos unir estos 2 cables en una conexión eléctrica, entonces lo que tendríamos que hacer es simplemente por uno de los laterales introducir este cable, apretar el tornillo. Esta parte ya estaría fija a la ficha de conexión y por la otra parte pues hacer lo mismo con el otro cable. En este caso, como el cable es mucho más fino que la ficha, no es recomendable, lo que debemos utilizar es una ficha que se adapte a la sección del cable que vamos a utilizar, pero en este caso es simplemente un ejemplo, pues vamos a tener que tener cuidado de que el tornillo quede centrado con respecto al cable, porque si no, cuando lo apretemos, el cable pasará por un lateral y no quedará apretado. Entonces ahora apretamos aquí y como veis ahora tendríamos estos 2 cables unidos a través de la ficha. Aquí, como veis, ahora al tirar, como este cable es de un perfil muy pequeñito para esta ficha, pues se ha salido. Pero cuando utilizamos cables adaptados al tamaño de la ficha, no tendremos ese problema.
Entonces, ¿qué problema tiene esto? Por un lado, la instalación es bastante lenta, tenemos que aflojar el tornillo completamente, luego apretarlo. Dependiendo del tipo de ficha, cerciorarnos de que el cable está perfectamente alineado. Si intentamos conectar cable rígido con multifilar, siempre es más problemático y hay más facilidades de que se suelte, tenemos que ajustarlo mucho más. Entonces, son fichas que son muy baratas, pero el problema es la instalación, que es un poquito más tediosa y más complicada, tanto si tenemos que andar conectando y desconectando regularmente algún tipo de conexión, como si tenemos que hacer un montón de conexiones seguidas, pues nos va a llevar bastante más tiempo utilizando este tipo de fichas que utilizando las otras que vamos a ver ahora. A nivel de conexionado, ¿cuál es la principal diferencia entre estas fichas Wago 221 y las tradicionales? Pues por un lado, lo que vamos a tener es que todos los cables que introduzcamos aquí van a estar conectados entre ellos. Una serie de conexiones que van con una pletina, todas juntas. Entonces, cualquier cable que introduzcamos en una de estas fichas va a estar conectados con el resto de cables. Además, en este tipo de fichas sí que hay otras que entran el cable por los dos lados, pero en este tipo de fichas Wago 221 lo que tenemos es que ambos cables entran por el mismo lado. Ambos cables, o 5 cables en este caso, o 3 en este caso, el número de cables que soporte la ficha. Entonces, lo que tendremos es que dependiendo la caja de derivación o el dispositivo donde queramos conectar estas fichas, pues tendremos que tener en cuenta que todos los cables deberán llegar por el mismo lado. Si, por ejemplo, en la caja tenemos un cable que entra por cada lado, pues uno de ellos va a tener que hacer una pequeña curva para entrar dentro de la ficha. Entonces, para conexiones que van directas de un cable que viene de un lado y del otro, las otras fichas son un poquito más cómodas, sobre todo de hacer esa instalación del cable porque entra por ambos lados. Pero aquí, simplemente con tener en cuenta que tenemos este tipo de fichas, tenemos que tener en cuenta esa pequeña vuelta del cable de ser necesario hacerla y listo. Funcionan todas igual, lo único que cambia en este caso es el número de cables que podemos instalar. Estas en concreto vienen preparadas, según el fabricante, para cables de entre 1,6 y 2 milímetros. Y en cuanto a intensidad y voltaje, vienen hasta 450 voltios y 32 amperios, por lo que son más que suficientes para la mayoría de conexiones que vamos a realizar, sobre todo en una vivienda. Nos vamos a quedar simplemente con la de 3 conexiones. ¿Y cómo funcionan estas fichas? Pues muy sencillo, simplemente levantamos la patilla del orificio donde queramos hacer la conexión, tienen estos orificios aquí en la parte de abajo, cogemos el primer cable que queramos conectar, lo introducimos hasta que haga tope en la propia ficha y bajamos la patilla, la pestaña. En este caso, como os comentaba, vienen marcadas para cable de entre 1,6 y 2 milímetros. Este cable es muchísimo más fino que 1,6 y sin embargo queda completamente fijo. No hay forma de soltarlo de aquí. La ventaja además es que podemos conectar cables de sección completamente diferente sin que interfieran para nada entre ellos, porque como cada uno va a su orificio, por ejemplo ahora este cable que es mucho más grueso, si lo colocamos aquí, pues sin problema ninguno, ya que cada uno lleva su propia fijación completamente independiente y separada de las demás. Entonces facilita mucho tanto conectar cables de diferente sección como, por ejemplo, aquí tengo un típico cable de 1,6 milímetros para conexión eléctrica multifilar. Como veis aquí, cada uno de los cables pues tiene diferentes filamentos y esto es un único filamento. En este caso, lo único que nos tenemos que cerciorar es que todos los filamentos se encuentran perfectamente unidos unos a otros para que no se nos deshilache cuando lo introduzcamos. Y lo mismo, introducimos por aquí hasta el fondo, apretamos y queda completamente fijo. Y como veis, la velocidad de conexión es muy rápida. Imaginar eso, que ahora queremos cambiar esta conexión y en lugar de utilizar este cable, utilizar el mismo que estábamos utilizando antes. Simplemente es abrir la pestaña, retirar, coger el otro cable, introducir, cerramos y en cuestión de segundos hemos cambiado la conexión. Lo mismo, imaginemos que ahora mismo, en vez de estar utilizando esta ficha, estamos utilizando esta otra ficha de 2 elementos. La tenemos conexionada tal que así y que ahora por cualquier motivo pues tenemos la necesidad de añadir un nuevo cable a esta conexión. Simplemente levantamos las pestañas, retiramos la ficha, cogemos la nueva ficha, introducimos, y en cuestión de segundos hemos pasado una conexión de 2 elementos a una conexión de 3 elementos completamente fijo, sin ningún tipo de problema y mucho más rápido que con una ficha tradicional. Entonces yo, como veis, en mi caso, en el que he tenido que realizar varios cambios de conexiones en las diferentes cajas de derivación porque he ido haciendo diferentes pruebas con diferentes dispositivos domóticos, pues el poder disponer de este tipo de conexiones es súper cómodo y súper rápido y en el momento en el que queramos realizar cualquier cambio, añadir una nueva conexión,
pues es mucho más sencillo que utilizar las fichas tradicionales. ¿Dónde yo me decantaría por utilizar este tipo de fichas tradicionales en lugar de estas? Pues por ejemplo en cualquier caja o en cualquier derivación o en el cuadro principal, donde apenas vamos a cambiar las conexiones, es algo que vamos a hacer una única vez y no lo vamos a tocar nunca. Igual el número de conexiones tampoco es muy elevado y tenemos que utilizar pues una sección muy grande, como puede ser pues este tipo de fichas. Pues nos decantamos por utilizar estas. Yo en mi caso, por ejemplo, todas las conexiones de la vitrocerámica y el horno que llevan un conductor de mayor sección, pues los he hecho con este tipo de fichas. Sin embargo, el resto de conexiones de la vivienda, tanto de iluminación como de los enchufes, lo he realizado con este tipo de fichas. Y hasta ahora, algunas de ellas llevan instaladas más de 3 años, sin ningún problema, ya os digo, realizando cambios, modificaciones, y la verdad encantado. Las he abierto y cerrado muchísimas veces y ningún tipo de problemas. Imagino que si las estamos abriendo y cerrando de forma muy habitual, pues acabarán fallando. Para un uso típico de tener que andar conectando y desconectando pues unas 10, 15, 20 veces, yo creo que es imposible que dé ningún tipo de problema. Bueno, y ahora que habéis visto lo fáciles que son de utilizar y lo cómodas que son con respecto a las fichas tradicionales y que las queráis usar, pues os voy a contar la principal desventaja de estas fichas, que es obviamente el precio. Yo en su día adquirí un pack que venían ya 3 cajas, una caja de 100 unidades de las de 2 elementos, una caja de 50 unidades de las de 3 elementos y 25 unidades de las de 5 elementos. Como os comentaba, con estas 3 cajas yo en mi casa, que es un apartamento pequeño de unos 80 metros cuadrados, he conseguido hacer todas las conexiones, pero en su momento pagué, si no recuerdo mal, entre 60 y 70 euros por todas estas fichas, que obviamente es muchísimo más de lo que cuestan las fichas tradicionales, que son muy baratas. Entonces, bueno, tienen esa pequeña desventaja de que el precio sí que es mucho mayor, pero sí nos van a agilizar muchísimo el trabajo y sobre todo la flexibilidad a la hora de ir realizando modificaciones en la instalación eléctrica, yo creo que merecen la pena. En mi caso estoy muy contento con ellas y las seguiré usando. Sin más, esto es todo por el vídeo de hoy. Si os ha gustado, os agradecería muchísimo que le dieseis un like, y si queréis ver contenido similar a este relacionado con electricidad, tecnología y domótica, pues os podéis suscribir al canal. Un saludo y nos vemos en el siguiente vídeo.